Bienvenidos a Jaguarundi Moto Adventure. Hoy recorremos una ruta icónica en la provincia de Córdoba, Argentina, las altas cumbres. La moto, una KLR 650, todavía es nueva para mí y al principio me cuesta un poco acostumbrarme. También descubrimos qué hace del programa provincial de Chagas de Córdoba uno de los mejor organizados y más efectivos del continente. En lo previo a pasar a las altas cumbres, la parte más alta de la sierra, estamos cerca del Observatorio Astrofísico de Bosque Alegre, que es esa cúpula que se ve allá. Es uno de los primeros observatorios de Sudamérica. Bueno, este camino, que se llama el Camino de Bosque Alegre, porque este es el Observatorio Bosque Alegre, estamos viniendo del llano, desde Córdoba, y empezamos a seguir estas serranías más bajas, llenas de curvas, que acá es donde vienen las motos a curvear los fines de semana. Después vamos a bajar un poquito otro llano y nos vamos a ir a aquella serranía que es lo previo a las altas cumbres. La gente mira, acá este lugar a la tarde está repleto de motos. Este restaurante perteneció al fundador del Movimiento para la Conservación de Cóndores en la provincia de Córdoba y ha llevado a la recuperación del cóndor en Argentina. Silvia nos va a contar más detalles al respecto. Durante 50 años de su vida trabajó en favor de la protección de los cóndores. Luchó, trabajó, empezó, allá hay un cóndor sobrevolando. Y este era su restaurante y es el promotor de la multiplicación de cóndores en la provincia de Córdoba. Y bueno, muchos otros lugares se copiaron de este modo de trabajo de don Fabián Ramallo, a quien tuve el gusto de conocer en persona. ¡Qué bonita historia! En la provincia de Córdoba, Argentina, hay un programa que trabaja todos los días para proteger a las personas del Chagas. No se trata solo de fumigar o hacer exámenes de sangre. Es un trabajo completo que une a epidemiólogos, médicos, técnicos, docentes, comunicadores, familias y comunidades enteras. Llegando al complejo Pisurno. Aquí son las dependencias del Ministerio de Salud. Todo comenzó en el 2004, cuando se detectó un caso de Chagas en una niña en Cruz del Eje, al noreste de la provincia de Córdoba. Desde entonces, el programa se fortaleció. Se hacen pruebas de sangre en las escuelas, desde el jardín hasta el secundario. Si un niño está infectado con el parásito Trypanosoma cruzi, se estudia también a su mamá, sus hermanitos y toda la familia. El objetivo es claro: detectar a tiempo y tratar de inmediato. Y Córdoba, en los 11 departamentos del noroeste cordobés, donde hay presencia del vector. El programa de Chagas funciona en la provincia y desde el año 2004 se viene haciendo un trabajo bastante intenso y es sobre todo del que tenemos registro porque hubo un caso de Chagas agudo vectorial en una niña de 13 años en ese año. Bueno, y ahí se empezó un trabajo como más sistemático, ¿sí? en el control vectorial. Nosotros trabajamos en la vigilancia clínica, ¿sí? Desde el año 2004 hacemos estudios poblacionales, sobre todo en la zona endémica, algunas poblaciones o grupos de personas que sentimos que pueden tener más riesgo por su condición de migrantes o porque encontramos la presencia del vector fuera de esos 11 departamentos. Haciendo foco en los niños desde jardín de infantes hasta que terminan el secundario. A cada niño o niña que encontramos que tiene la infección, hacemos la investigación en su madre para ver si
o sea, si suponemos que pudo haber sido una transmisión vectorial, y en todo el grupo familiar, ¿sí? En los hermanitos y todo. Y le brindamos el tratamiento si corresponde hacerlo. Igual cuando hacemos estudios poblacionales, que estamos trabajando dentro de las escuelas y esto, puede tomarse muestra para Chagas cualquier persona. Esas muestras en general las mandamos al laboratorio central de la provincia de Córdoba, donde tenemos nuestro referente de laboratorio. Pero también se presta especial atención a las personas gestantes. En la Argentina, por ley, hacerse el análisis de Chagas durante el embarazo es un derecho. Si da positivo, se hace seguimiento al bebé desde que nace. La otra estrategia que es sumamente importante es la vigilancia de las personas gestantes. En Argentina, hacer la serología para Chagas en las personas gestantes es un derecho de todas las personas gestantes y además es obligatorio hacerlo, sí, por lo menos una vez durante el embarazo. Y cuando se detecta una persona gestante con Chagas, se hace el seguimiento del recién nacido y del niño durante los primeros meses de vida. A partir del año 2022 tenemos un equipo de seguimiento donde hacemos la vigilancia en general de eventos de transmisión materno-infantil, no es solamente Chagas, sino también VIH y sífilis, ¿sí? Dentro de lo que es el marco de EDMI Plus. La verdad que esto nos ha ayudado a recuperar muchos niños y a cerrar diagnóstico de muchos niños que antes se perdían. Desde esa época hemos buscado hacia atrás, sobre todo desde niños nacidos desde el año 2018, porque ahí tenemos otro hito que es importante, que es un cambio en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, donde tenemos una notificación nominal y una ficha como mucho más completa en la que podemos seguir y hacer la gestión del paciente y tener disponible la información en cualquiera de los niveles de atención. Entonces, bueno, eso nos facilita un poco la cosa y este grupo lo que hace es ir viendo cómo está notificado cada uno de los casos e ir haciendo el seguimiento y también contactándose con los equipos de salud locales cuando falta alguna serología que falte para completar, ¿sí? Además de buscar los hermanitos y todo esto, bueno, nos ha permitido la verdad cerrar muchos diagnósticos. Hoy, gracias a nuevas tecnologías como la PCR, se puede saber mucho más rápido si un recién nacido tiene la infección y comenzar el tratamiento cuanto antes. Lo otro que es muy importante es que también más o menos desde el 2021 en el laboratorio central tenemos PCR y hacer la PCR en los recién nacidos también aumentó bastante la sensibilidad, porque antes era microhematocrito y sabemos que tiene, mucho menor sensibilidad y tenemos diagnósticos como más oportunos y el comienzo del tratamiento más. La otra cuestión es que estamos promoviendo en realidad el tratamiento de mujeres en edad fértil que no estén gestando. Las vamos detectando o en los estudios poblacionales, ¿sí? A adolescentes o personas que tuvieron una gesta y que detectamos con Chagas, les ofrecemos el tratamiento cuando ya dejaron de dar de mamar. Bueno, en el país y en la provincia de Córdoba en particular, toda la sangre a transfundir se estudia para Chagas, así que no tenemos casos de transmisión post-transfusional. El resto de la vigilancia es ahí en inmunosuprimidos que reactivan, entonces les entregamos el tratamiento, o en personas trasplantadas con órganos infectados, que también se les brinda el tratamiento. Hola. Soy Silvia Sensichi de aquí de Córdoba, acompañando a Mario en este maravilloso viaje por las sierras de Córdoba. Yo vivo aquí en Córdoba, soy geóloga, admiradora de los paisajes, además motociclista. Y bueno, les quería comentar que hoy estamos transcurriendo las serranías de Córdoba, las sierras grandes de Córdoba, por el camino de altas cumbres. Es un camino muy bonito, lleno de curvas, unos paisajes espectaculares, y estamos yendo por encima de las rocas del precámbrico del Pangea que quedaron levantadas y expuestas en estas serranías. Así que estamos hablando de 250 millones de años al menos.
Mina Clavero es aquello que está allá abajo. Lo que estamos viendo allá es el valle de Tras la Sierra. Esto que vemos acá es el frente de falle que levantan las altas cumbres. Todo esto es antiquísimo, parte del Pangea, como te dije antes. Así están las rocas desde el Ordovícico, el Cámbrico. Pues mira lo que encontré acá. Por fin, para el asiento. Eso. Levantar un solo bloque de cientos de kilómetros, levantarlo, que se rompe en pequeños bloques y se levantan diferencialmente. Pero tiene 900 metros de diferencia entre lo más alto, 2200, hasta ahí abajo, que ya vamos a ver a qué altura está. Esto es increíble. ¡Wow! ¡Qué bestia! Finalmente bajamos hacia Mina Clavero. El pueblo es muy pintoresco y tranquilo. En el próximo capítulo recorreremos el Camino del Peregrino, una ruta off-road muy exigente. También conoceremos cómo la educación, la información y la comunicación son parte fundamental de la lucha contra el Chagas en la provincia de Córdoba. No te pierdas el próximo capítulo de En Moto contra el Chagas, Argentina.